¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Si yo fuera servidor público. Soy su servidor César Ramos y a partir de este momento ya estamos al aire. Miguel Muñoz no tarda en llegar. Ya saben que el tráfico en la Ciudad de México es muy complicado. Pero ya llegó con nosotros Agustín Castillo, nuestro invitado, para hablar de este tema que a todos nos trae un poco complicados de saber qué es, la forma en que se está inscribiendo, cuántos independientes hay, cuánta gente los partidos políticos están buscando, ya sea dentro de los partidos o a independientes. Todo esto para elección al constituyente de la Ciudad de México. Pues Agustín Castillo, bienvenido. Agustín Castillo. Guerrero Castillo. Sí, Guerrero Castillo. Ya no estás en el PRD. No, hace un año justamente, César, en estas fechas tomé la decisión de renunciar al PRD. Después de prácticamente toda una vida de estar en el PRD, pues creo que el partido perdió el rumbo, se alejó de las causas sociales, se alejó de los compromisos de izquierda, de una visión de izquierda. Terminó siendo un partido colaboracionista con Enrique Peña Nieto en toda esta etapa, a partir del Pacto por México. Sí. Y bueno, pues creo que lo más grave es que traicionó los compromisos que tenía con la gente. Me parece que un partido así no tiene razón de existir. Entonces decidí renunciar al PRD en marzo del año pasado y posteriormente, ya en la campaña del 2015, me invitó el doctor Ricardo Monreal a participar en la campaña en la delegación Cuauhtémoc como vocero de la misma. Nos fue bien el resultado. Morena ganó la delegación Cuauhtémoc y ganó la mayoría en la Ciudad de México, en la primera fuerza política, y a partir del mes de agosto soy miembro de Morena. Ahora el delegado Monreal ha estado haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Como poner en orden al comercio en la Cuauhtémoc. Bueno, se está haciendo cargo de todo el desorden que en los últimos años las administraciones del PRD, no solo en la Cuauhtémoc, sino en general en la ciudad, porque ese es un asunto que el PRD debió de haber previsto, debió de haber hecho un análisis, una reflexión en su momento, de qué cosas ya no estaba haciendo bien, qué cosas ya estaban más marcadas por el interés personal, por los intereses económicos, para haber corregido el rumbo. No lo hizo, y entonces lo que tenemos son administraciones con mucho abandono en los servicios, en las políticas públicas, en las políticas sociales, en general un abandono a lo que fue los primeros años de gobierno de izquierda en la Ciudad de México. Y yo creo que es el resultado de que la gente haya votado ahora por Morena, de manera mayoritaria, pero también por el PRI. El PRI tenía solamente una delegación, ahora tiene 3. En el caso del PAN tenía una sola delegación, tiene 2 ahora. Sí. Y ya los números realmente como partido solo, un poco más plural. El PRD nada más ganó en 3 delegaciones. O sea, tiene 6, pero por las alianzas, pero en realidad solamente ganó en 3 delegaciones de 16, lo cual quiere decir que pues es un partido que viene a la baja. Ahora, todo esto, tú fuiste dirigente en el Distrito Federal del PRD. ¿Qué tan lastimado está el electorado o la gente que confió en el PRD ahora con toda esta situación de Mancera y todas las cosas que están pasando? Se viene también la elección a la Asamblea del Constituyente. Hay un montón de cambios en la ciudad. ¿Cuál es tu perspectiva ahora desde Morena? Mira, yo creo que las encuestas dan cuenta muy claro de cómo está la percepción de la gente con la administración del gobierno central. Creo que el balance de Miguel Ángel Mancera es negativo. El que haya perdido la elección el año pasado, el 5 de junio, el PRD, en mucho se debe a una percepción de un mal gobierno. Es la primera vez de un jefe de gobierno que pierde una elección intermedia. El ingeniero Cárdenas, pues bueno, él le tocó un gobierno de 3 años, del 97 al 2000, sí. No tuvo elección intermedia. Después estuvo Andrés Manuel López Obrador a partir del 2000. Cuando él gana la jefatura de gobierno, fue de panzazo, porque fue el mismo año que Vicente Fox le ganó al PRI, la presidencia de la República, en 2000, y en ese año la ola azul fue muy fuerte en la Ciudad de México. Prácticamente la diferencia con Santiago Krill fue de 1 punto porcentual, y el PAN llegó a ganar 6 delegaciones. Sí. Fue la única vez que no ha habido una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, junto con esta que estamos viendo ahora. Pero en la elección intermedia del 2003, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el resultado fue muy positivo. Después con Marcelo Ebrard, que gana en el 2006, también se refrenda una mayoría de izquierda en el 2009.
Y con Miguel Ángel Mancera es la primera vez que un jefe de gobierno pierde la elección intermedia. Eso no es un dato menor. Sí. Sobre todo porque Miguel Ángel viene de haber tenido el mejor resultado, más del 60% de aprobación. De aprobación. Que ahorita la mayoría es desaprobación. El 78% nada más. Nada más. Nada más. Y después de la elección del 5 de junio del año pasado, se hizo una consulta sobre el corredor comercial Chapultepec, ¿no? Que no solamente le interesó a los vecinos de la Cuauhtémoc, de estas colonias cercanas al corredor Chapultepec, que era la Condesa, la Roma, la colonia Cuauhtémoc, la Juárez, sino tuvo una participación en toda la delegación, pero fue un tema del cual se enteró toda la ciudad. Sí. Y el resultado fue que perdió Mancera 2-1. Vale, o sea, sí. Ganaron los vecinos, Durísimo. ¿no? Pero es una derrota del jefe de gobierno en ese proyecto. Y luego de ahí, para cerrar el año, pues nos presentan un reglamento de tránsito que ha generado un gran descontento. Y yo creo que contaminación. Además, digo, ahora estamos también pagando esas consecuencias, pero en diciembre, cuando se dieron a conocer el monto de las multas y luego toda la mecánica de las fotomultas, un contrato con Autotráfic, una empresa residente en Puebla, cuando se da a conocer el contrato con Autotráfic, donde viene una cuota de 150,000 multas mensuales por parte de la empresa, pues para hacer un negocio, ¿no? De esas multas, la mitad se queda con ella la empresa y la mitad entra al erario público, pero pues es privatizar un servicio público, como es este asunto de las multas de tránsito, y creo que eso generó también un gran descontento con Miguel Ángel Mancera. En este año ha habido solamente dos eventos importantes, digamos. Uno de ellos fue la visita del Papa en el mes de febrero, donde fue, la verdad, desde mi punto de vista, muy lamentable el papel de Miguel Ángel Mancera, sí. Que andaba correteando al Papa para entregarle una llave. Para la foto. Para la foto, nada sí. más. Y el día que lo coincide en el Zócalo, pues estaba vacío el Zócalo. O sea, ahí están las fotos de esa situación, evento, de ese sí. evento, y bueno, él andaba correteándolo para sacarse la foto. Y fue intrascendente, la verdad es que al final, pues, ni fu ni fa. Y al mes siguiente viene la crisis de la contingencia ambiental. Sí. No hemos salido de ella. No. Ha tomado medidas drásticas. Lo más grave es que fue desplazado. Sí. Por el nuevo comité. La CAME es un organismo que viene del 2012. Uh-huh. Se formó en el 2012. Es un organismo donde participan 6 gobernadores de la zona centro del país y el secretario de Semarnat, ¿no? Sí. No es un organismo federal, porque no. Es una coordinación de los 6 estados de la zona centro con el gobierno federal. Y las decisiones que se toman ahí son por mayoría de votos. Sí. Es decir, son los gobernadores los que deciden con sus votos cuáles son las políticas ambientales que hay que implementar. Porque se ha mandado luego la idea de que es el gobierno federal el que está tomando estas medidas. No, la CAM es una coordinación de los estados, donde cada estado tiene derecho a un voto. La única diferencia que tendría en el caso del gobierno federal es que el voto del secretario es el voto de calidad, sí. Si es que hubiera empate. ¿No? Pero como son 7 integrantes, pues difícilmente hay un empate. Entonces, nosotros hemos planteado incluso que sería muy importante que Miguel Ángel Mancera informara pues cuáles han sido sus posturas, sus propuestas y sus votos en todos los temas que ha tocado la CAME. La CAME se tiene que reunir por lo menos una vez cada mes. Así es. No hay actas, no tenemos esa información. Y no es pública, solamente nos enteramos por las declaraciones. Pues nos enteramos porque ya están las medidas. De pronto te dicen... mañana no vas a circular, tan se acabó. No circula muy drástico, y bueno, te enteras de eso y se ve una incapacidad del gobierno de la ciudad, particularmente del jefe de gobierno, en cuanto a un diseño de políticas ambientales de mayor magnitud, mayor envergadura y con mayor iniciativa por parte del gobierno de la ciudad. Visión. Y me parece que las 2 secretarías que deberían de ser claves en este tema, que es por un lado la Secretaría de Medio Ambiente, con Tania Müller, y el caso de la CEMOVI con Héctor Serrano, uh-huh. Pues están desaparecidos. Sí. ¿No? Es lamentable, pero Miguel Ángel Mancera llega a estas alturas de su gobierno sin gabinete. Tiene un gabinete totalmente ausente. Sí. La secretaria de gobierno, que
la nombró el año pasado, Patricia Mercado, pues empezó con muchas ganas, pero está totalmente desdibujada a estas alturas. La Amalia García, que había sido gobernadora en Zacatecas, en una figura. Ahora, ¿no será que con todo esto de la Asamblea Constituyente, cada quien está empezando a buscar su caminito al 18? Bueno, lo primero que habría que ver es por qué, de dónde salió esta convocatoria al constituyente. Sí. Ya no estaba en el radar de nadie. O sea, el año pasado que estábamos cerrando la agenda política, pues prácticamente todos los temas del Pacto por México se habían aprobado, se habían ya implementado desde hace más de un año, ¿no? Sí. Ya no había reformas estructurales, digamos, trascendentes, constitucionales en el Pacto por México. Nuestra lectura, la lectura que hago yo es que este constituyente es una respuesta a la derrota que tiene el PRD y el PRI el año pasado frente a Morena. Porque en el cálculo que tenía el PRD, particularmente Héctor Serrano, que era el secretario de gobierno en aquel momento, era ganar la mayoría de las delegaciones, tener el control de la Asamblea Legislativa, la mayoría de la Asamblea Legislativa, y ya tenía el control del PRD. Entonces, si esos números se hubieran dado, no habría ahorita constituyente. Ahorita lo que tendríamos sería Héctor Serrano en campaña. Claro. El hecho es que pierden, fracasan, y hay una decisión en diciembre de revivir el tema del constituyente, de la reforma política del Distrito Federal. Y además pasó rapidísimo, ¿no? Bueno, rara es la ocasión en que una iniciativa pasa así, casi sin oposición. Pues porque hubo un acuerdo con Peña Nieto y Mancera, con el PRI, el PRD, el PAN también en este acuerdo, y entonces lo operaron rapidísimo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en menos de 30 días. Estábamos en las posadas, en Año Nuevo, en Reyes, y sesionaron 19 congresos estatales, y para el 15 de enero ya había todo el trámite parlamentario de los congresos estatales para hacerlo, para echar para adelante esta reforma al 122 constitucional. ¿Cuál es el asunto de este decreto? Bueno, pues que te dice, va a haber un constituyente con 100 personas, ¿no? De los cuales 40 van a ser designados, sí, y 60 van a ser electos por los ciudadanos. Pero eso de electos por los ciudadanos, primero está a mano los partidos políticos y luego los independientes que tienen que pasar una serie de barreras casi infrancables para poder conseguir su postura ahí. Primero los 40 designados, o sea, no es la primera vez que tenemos un congreso local constituyente en el país, ¿no? En los tiempos recientes, a nosotros todavía nos tocó que nos enseñaban en la historia de México que el país se conformaba por 29 estados, 2 territorios y un distrito federal, ¿no? Es correcto, ¿Y sí. qué territorio nos decían? Bueno, pues Quintana Roo y Baja California Sur, Baja California, que le decíamos, ¿no? Entonces, eran 2 territorios. Esos 2 territorios se convirtieron en estados a finales de los 80s. Para constituirse como estados, y tener 31 estados, hicieron un congreso constituyente, Se eligió el 100% de los constituyentes, hicieron su constitución local. Vamos a dejarlo ahí y ahorita entramos bien a despepitar este asunto de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Les recuerdo, amigos, nuestras señales a través del internet, por YouTube, AzTL Espacio TV, por Facebook, aztl.tv, por Twitter, @aztl_tv, por Instagram, aztl_tv. En un momento regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial,
auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Si yo fuera servidor público. Se une con nosotros Miguel Muñoz, bienvenido. ¿Cómo estás, César? Bien, gracias a Dios. Irak. Hola, César, nuevamente. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y estábamos platicando de la forma de la elección al constituyente de la Ciudad de México. ¿Por qué 60 electos, 40 designados? A ver, continuamos platicando de ello, Agustín. Muy puntualmente, en el decreto del 15 de diciembre se establece que habrá 40 designados, 6 por el presidente de la República, 6 por el jefe de gobierno, por Miguel Ángel Mancera, 14 que pondrán los diputados federales y 14 los senadores. Sí. ¿No? Y no hay en la exposición de motivos un solo argumento que diga por qué hay 40 designados. Que y por justifique eso. ¿Y por qué esa distribución? O sea, así pudieron haber puesto 10 del presidente, 8 del jefe de gobierno. O sea, no hay ningún argumento que diga por qué hay 40 y luego esa distribución de 6, 6, 14. ¿Hay algún precedente y 14? De esto? No hay ningún precedente. Decía yo que los dos últimos estados que son parte del Pacto Federal, que son lo que era el territorio de Quintana Roo y el territorio de Baja California Sur, cuando se convierten en estados, hay un Congreso Constituyente que aprueba su constitución local y el 100% de los diputados fueron electos. No, la federación no metió la mano, dijo, bueno, a ver, vamos a nombrarles 8 senadores a su Congreso de Quintana Roo, ¿no? Fueron los propios ciudadanos de Quintana Roo los que eligieron sus diputados locales, Sí. hicieron su constitución local, la aprobaron solamente ellos, no le dieron cuentas a nadie, es un estado soberano. En el caso de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no sería el estado 32. Sigue habiendo un artículo 122 constitucional que establece el régimen político del Distrito Federal de la Ciudad de México. Y entonces, esto que se va a aprobar en este constituyente sería la ley reglamentaria de ese 122. Y la Ciudad de México no adquiere el estatus de una entidad soberana, sino de una entidad con autonomía. Okay. Con autonomía. No es lo mismo. No es lo mismo la autonomía que la soberanía. La soberanía se reduce en una sola palabra, que está para los otros 31 estados. Los otros 31 estados fue una decisión de ellos pertenecer a la Federación Mexicana, pertenecer a México. Uh-huh. Y dice la Constitución que también tienen el derecho de retirarse, de sesionarse. O sea, si mañana Coahuila, el Congreso local de Coahuila dice, nosotros nos retiramos de la Federación, nos volvemos independientes, lo pueden hacer. O sea, tienen ese derecho. La Ciudad de México no tiene ese derecho, en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, un Estado soberano puede decidir su régimen interno. Uh-huh. Si el Estado de México decidiera el Congreso darse un régimen parlamentario y no presidencialista, lo pueden hacer. O sea, lo pueden hacer. En el caso de la Ciudad de México, el régimen está definido en el 122. El 122 dice que nosotros
vamos a tener un gobernador, un jefe de gobierno, que vamos a tener una asamblea legislativa con 66 integrantes, que tenemos un tribunal superior. O sea, tenemos dibujado el régimen político en la Constitución Federal, Sí. ¿no? Por eso somos una entidad tutelada, con autonomía, no un Estado soberano. El Estado soberano se puede dar su régimen político que ellos determinen. O sea, claro, puede sonar muy raro que tengamos un Estado que se declare parlamentario, con un régimen político parlamentario, es decir, que el gobernador no se elija de manera directa, sino que lo elija el Congreso del Estado. Claro. Pero se puede dar, o sea, tienen esa facultad, siendo un Estado soberano, siendo una entidad tutelada, como somos nosotros, como está previsto en el 122 constitucional, pues el DF no va a ser el Estado 32, son 31 estados soberanos y una ciudad capital. Así es como viene en el decreto. La Entonces, nueva Ciudad de México. Y el asunto que se ha dicho que somos el Estado 32, entonces... No, Bueno, eso no es correcto. Es discurso. Es como más discurso, sí. Pero es más como marketing, ¿no? Como, Sí, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, uno en el metro puede ver ese tipo de mercadotecnia. Pero me voy a regresar un paso atrás y para ligar a lo que dice Agustín Guerrero. Sí, no somos un Estado, no somos el Estado 32. Autonomía dice la reforma constitucional para asuntos administrativos y de gobierno, pero lo cierto es que sigue habiendo una dependencia, no hay una autonomía en términos financieros. El Congreso de la Unión, en particular la Cámara de Diputados, seguirá aprobando, validando, discutiendo, decidiendo el presupuesto y la deuda pública. Entonces, ¿cuál es la ventaja de constituirnos en Ciudad de México? Bueno, pues... tener un bonito nombre. Agustín lo ha explicado muy bien. Ha sido una lucha de muchísimos años y me voy a situar en 1997, en los 90, un poco antes. Cuando ganó Cárdenas. Pues sí, y gana precisamente porque había una crisis ambiental, una crisis urbana, una crisis económica y social. Ya habían pasado algunos años del terremoto, y entonces empieza ahí con los gobiernos democráticos una nueva visión de futuro, una perspectiva, yo diría, optimista, que de 1997 a 2012, en 15 años, se construye un andamiaje, una serie de programas sociales que empiezan a resolver algunos asuntos muy importantes. Empieza a mejorar la igualdad, empiezan a mejorar las variables ambientales y de sustentabilidad de la ciudad, empieza a aumentar la inversión extranjera directa, la economía, las exportaciones, y ese periodo, esa burbuja de seguridad, por cierto, mientras estábamos en la guerra del narcotráfico, aquí era una isla de seguridad, se cae, se empieza a colapsar a partir de esta administración del doctor Miguel Ángel Mancera. Es un gobierno perdido, un gobierno que no tiene rumbo. Las declaraciones de su secretaria de Medio Ambiente son muy desafortunadas cuando dice no había un plan. Claro que había un plan verde, y había un plan por el aire, el ProAire, que se guardó en un cajón. O sea, que estás diciendo que Tania Müller no tiene ni idea de lo que estaba pasando. Pues bueno, ya se lo dijo con mejores argumentos Marta Delgado, la secretaria de Medio Ambiente, que es la experta en el tema. Pero me regreso. Entonces, la ciudad que le había dado por primera vez la cara a la juventud, a los adultos mayores, hoy, como muy bien dice Agustín, le da la espalda con un constituyente que no es de la ciudadanía, que van a venir diputados federales y senadores que no tienen nada que ver con la Ciudad de México, y ahí está la trampa. ¿Cómo es posible que 40 designados otra vez por el dedo celestial Así es. estén en la asamblea, en esta asamblea constituyente? ¿Y eso qué quiere decir? Pues, desde mi punto de vista, el retorno triunfal del autoritarismo y de estas formas de gobernar de forma vertical. Eso no quiere decir que todo esté perdido, no hay que tener una visión totalmente pesimista. Pero no se puede hacer nada. Por supuesto que sí, y yo creo que en unos momentos hablaremos de eso. Hay un área de oportunidad, una ventana muy importante de 60 diputados y diputadas que serán electas, y ahí es donde podemos, yo creo, influir para que un bloque opositor importante de partidos que están buscando realmente otra vez la transformación de la ciudad, y algunos independientes, que aunque no todos lograron la meta, más de 30, sí hay que apoyarlos a los que llegaron y formar una agenda nuevamente que retome el rumbo. Ahora, ¿qué nos garantiza que estos 60 que van a llegar, que serán propuestos por partidos políticos, algunos independientes, otros? Pero me preocupan los que van por los partidos políticos,
porque finalmente los 40 designados, 28 de ellos van a ser 14 por la Cámara de Senadores, 14 por los diputados, como nos explicaba nuestro invitado del programa anterior del Instituto Electoral. Ajá. ¿Qué nos garantiza que no vayan ellos a tomar su caminito? Porque son 14 senadores, 14 diputados, más los candidatos que pongan ellos mismos dentro de los mismos partidos políticos. ¿Qué nos va a dar autonomía eso? Pues claro que rinden cuentas a quien los ponga, o sea, van a ser designados de hecho por sus partidos. Sí. Pero yo creo que... Decía nuestro invitado que tenían que ser electos por sus compañeros con 3/4 partes de la Cámara instalada, etcétera. No. A ver, son 6 que designa directamente Enrique Peña Nieto. Sí. Esos, pues, no le pide permiso a nadie, va a nombrar 6. Sí. 6 que también designa Miguel Ángel Mancera, ya van 12. Y luego, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, se da una distribución de acuerdo al peso que cada grupo parlamentario tiene en la legislatura. Sí. Entonces, en el 2012, que se integra la actual legislatura de la Cámara de Senadores, Morena no existía. Entonces, a Morena no le tocan, porque no existía, no había un solo senador en ese momento. Ahora hay varios senadores, pero no están reconocidos como grupo parlamentario. Entonces, le tocan 14 que se distribuyen de acuerdo al peso parlamentario del PRI, del PAN, del PRD, del PT, los que están ahí. Lo mismo en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ¿qué números tenemos? Bueno, pues que le tocan 7 al PRI, 4 al PAN, 2 al PRD, 1 a Movimiento Ciudadano en el caso de la Cámara de Diputados y 1 al PT en el caso de la Cámara de Senadores. Y Morena decidió, porque Morena tendría derecho con esos números a tener por lo menos un representante en los 14 diputados, pero Morena decidió no participar, o sea, de esos designados. Morena nada más va a participar en los 60 que se van. O sea que la Junta de Coordinación Política prácticamente ya tiene decidido cómo va a repartir. Sí, claro. Ya nomás se presenta la lista al Pleno y se independientemente vota. Que estos se diputados o senadores sean o no del Distrito Federal. Claro, o sea, no importa si son... Mira, en el caso del DF nosotros tenemos 3 senadores electos en el 2012. 2 de mayoría y 1 primera minoría. Los 2 de mayoría fueron electos por el PRD, pues ganó el PRD, Mario Delgado era el número 1, y la número 2 era Alejandra Barrales, que después renuncia y queda ahí ahorita Marta Tagle, pero digamos, son los 2 de mayoría. Y la primera minoría la gana el PAN con Mariana Gómez del Campo, que son los 3 del DF. Todos los demás, aunque vivan en la Ciudad de México, hay varios que viven en la Ciudad de México, para efectos de representación no son del Distrito Federal, aunque vivan aquí. Entonces van a ser nombrados otros 11 más, o sea, 14, y pueden ser senadores de otros estados de la República para venir a discutir la agenda del Distrito Federal. Lo cual es como inaceptable. Si nosotros fuéramos a Colima o a Coahuila a discutir la agenda de ellos. Bueno, ¿qué dirían los habitantes? Te dirían, pues, tú ni conoces aquí. No te dejan entrar. O sea, por eso es la soberanía. Justamente en eso consiste la soberanía, en que solamente los de ese estado, de esa entidad, tienen derecho a resolver su agenda. Claro. Entonces no puedo llegar algún diputado del Distrito Federal a decir, oigan, a ver, ¿por qué no corre? Perdón, usted allá, de aquí. Usted no es de aquí. Pero mira, fíjate, están haciendo una constitución que, otra vez regresando a la palabra mercadotecnia, nos quieren dar la idea de una famosa autonomía que yo creo que es muy acotada. Ya habló Agustín en el artículo 122 en la Constitución Federal. Y sin embargo, pues parece que no parece, así va a ser, la Asamblea Constituyente va a estar conformada, no solamente en su mayoría, sino mucho más, por los famosos miembros del Pacto por México. Claro. Los mismos que aprobaron las reformas de Peña Nieto son los que van a aprobar, de hecho, así se aprobó la reforma constitucional del Distrito Federal en su momento, y son los que van a aprobar y decidir la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, que hay un margen pequeño para que la ciudadanía real, auténtica, decida por su Constitución, y más bien va a ser confeccionada, diseñada, redactada, casi me atrevo a decir, desde Los Pinos. O sea, ni siquiera desde el despacho que está ahí doctor Mancera, de Mancera. Sí. Claro, hay un consejo consultivo, ya lo conocemos, personalidades intachables, la mayoría o todos ellos y ellas, sin embargo, todavía no conocemos su borrador, y aquí lo importante no solamente es que sean 30, 40 sabios, sino que se cerraron los espacios, los canales de participación de la ciudadanía.
Yo conozco muy bien lo que está haciendo Agustín y otros líderes políticos sociales en la ciudad, pero lo cierto es que la ciudadanía de común y corriente no ha tenido los espacios para opinar siquiera cómo queremos que sea nuestra Constitución. Oye, a ver, si es muy interesante lo que comentas, porque si dices que todo esto se va a redactar prácticamente en Los Pinos, ¿qué gana Miguel Ángel Mancera con todo esto? Pues mira, pues quizás su seguridad a la hora de salir de su administración. Y voy a hacer que no es poca cosa, ¿no? Pues es que comentábamos precisamente Agustín y yo ayer que nos tuvimos la oportunidad de reunirnos, que va a ser el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México con 0 posibilidades para postularse a una candidatura, no digamos presidencial, ni siquiera una diputación local. O sea, va a tener tan poca fuerza. Todos los jefes de gobierno habían tenido una aprobación superior al 60%. Él tiene un índice de reprobación de más del 60%. Y es algo más o menos similar a lo que ha pasado también con el presidente de México. Van de la mano. Últimamente, ¿no? Van de la mano, sí. Uno ve las encuestas de evaluación y parece una copia del carbón una de la otra. Pero yo quisiera regresar a esta parte del constituyente, porque efectivamente pareciera una ocurrencia. Sí. O sea, pareciera una ocurrencia que en diciembre, al vapor, se aprueba una reforma al 122, a otros artículos, se emite un decreto, y de buenas a primeras tenemos convocatoria a una elección el 5 de junio para elegir a 60 personas que tienen como encargo, junto con otros 40, a partir de septiembre, 6 meses para elaborar un proyecto de constitución, aprobarlo por 2/3 partes, por 66 integrantes de esos 100, y poderla publicar hacia el mes de febrero del 2017. El 5 de febrero. Esa es la ruta, ¿no? Esa es la ruta. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos clave? El 66%, que es un candado. Sí. El derecho de veto son 34 votos. Si tú tienes 34 votos... Puedes hacer lo que quieras ahí. Puedes vetar. O sea, presionar, pues. Puedes presionar, decir, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces pues tengo derecho de veto. Entonces, ¿cuál es la trampa de las trampas que hay? Que cuando ellos se asignan 40, se dieron derecho de veto. O sea, ya Peña Nieto y Mancera de entrada tienen derecho de veto. O sea, tú no puedes aprobar nada sin la opinión de ellos. O sea, porque traen ya 40 en la bolsa. Segundo, si Morena llegara a ganar los 66 o la oposición llegara a ganar los 60 restantes, no les alcanza para tener una mayoría calificada, que son 66. Así es. Es decir, ellos van por 26, mientras que toda la oposición va por 60, para poder tener su derecho de veto, por lo menos ganar 35 de esos 60, ¿no? O sea, el reto de la oposición es ganar 35 para tener derecho de veto, para decir, a ver, esta es mi opinión para aprobar esa constitución. 35 de 60 es el 60% de la votación. Claro. O sea, no está fácil, no está, es lo que con lo que Mancera ganó la jefatura de gobierno, con el 60%, ¿no? Entonces, eso no se da todos los días. Entonces, y un tercer candado, por si eso no fuera suficiente, el único que tiene derecho de presentar iniciativa de dictamen es el jefe de gobierno. O sea, Miguel Ángel Mancera. Sí, es el que tiene. Y la asamblea se convierte como una revisora del documento. Dictaminadora. A ver, amigos. Entonces, si digamos que tú fueras diputado electo, y dices, a ver, yo aquí traigo un documento, aquí traigo una propuesta de 10 artículos. No, tú no puedes revisar el texto que te mande Miguel Ángel Mancera. Y ahora sí, muy preocupado, Agustín, vamos a una pausa con esta preocupación terrible de cómo se está haciendo el constituyente de la Ciudad de México. No se les olvide, amigos, escríbanos por Twitter, @astele_tv, @Miguel News y @Webmaster Azul. Nos esperamos, no me acuerdo del mío. Regresamos en un momentito. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Ya estamos de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos acompaña Irak López, Agustín Castillo, Guerrero Castillo. Ay, se me dio siempre. ¿Qué pasó? Perdón, pero ya estamos de regreso. Preocupados un poquito de la conformación del constituyente. Nos quedamos con Irak. Sí, mira, yo decía en el intermedio que es preocupante la forma en que se va a constituir esta nueva asamblea que decía Agustín, y tiene toda razón, pues va a recibir un documento del Ejecutivo de la Ciudad de México y casi como comisión dictaminadora va a tener márgenes acotados para opinar. Ojalá que en esa misma Constitución se pueda establecer la fórmula del referéndum. Sí. Y ojalá que los ciudadanos podamos tener la oportunidad de decidir sí o no, porque ante esta nueva conformación que se prevé de miembros, de partidos y de grupos de interés del Pacto por México, seguramente la Constitución no va a ser de vanguardia y seguramente hay que tener cuidado, pues podría tener hasta retrocesos de estos gobiernos progresistas que impulsaron muchísimas cosas. ¿Eso qué significa? Que tenemos entonces que desde la sociedad estar muy atentos, estar observando para que podamos tener una constitución que vaya y que esté a la altura de los tiempos. ¿Cuáles son los asuntos importantes que creo yo que se deben contemplar en esta nueva constitución? Primero, que la ciudad funcione, que la ciudad sea funcional, que los gobiernos sean transparentes, el famoso gobierno abierto, la sociedad abierta, y que se establezcan, por así decir, ciertos estándares importantes. La ciudad, para que funcione, debe tener cero corrupción, cero basura, los mejores trámites y servicios, la movilidad para las mayorías. Seguridad. Seguridad, el 70% de la población aquí se mueve en transporte público. Y sin embargo, los que usan el coche son los que están contaminando la ciudad. Entonces, una ciudad funcional con un gobierno realmente de gran envergadura y con cero corrupción. Y que tengamos los mejores servicios públicos. Aquí yo creo que se debería establecer una figura como el ombudsman ciudadano contra la corrupción, como lo hizo Hong Kong en su momento, en el 1974, y el famoso city manager, pero no... no arde. No, eso es un dibujo ahí, por cierto, mal hecho, de esa delegación, no, un administrador de la ciudad que sea validado por la Asamblea Legislativa y que tenga características y funciones importantes.
Ahora, también la Constitución creo yo que debe establecer que la ciudad sea sustentable, la más innovadora y la ciudad que se inserte en la economía del conocimiento. Cuando hablamos de la pobreza, por supuesto que se ha avanzado porque el 40% del presupuesto de la ciudad se ha ido a los programas sociales, a la política social. Pero así no se va a resolver del todo. Necesitamos cambiar las industrias y, como decíamos en algunos programas antes, que nos vayamos a las industrias creativas, el cine, las tecnologías de información, la aeronáutica, la nanotecnología, en fin, que tengamos nuevas carreras y ocupaciones, por cierto, con tecnologías verdes y limpias, para que tengamos, en ese sentido, los mejores empleos y las mejores relaciones laborales, tener trabajos decentes, como se ha señalado de los países socialdemócratas. ¿Eso qué significa? Que no tengamos, por así decir, pobres en esta ciudad. Sería la ciudad con 0 pobres. Sí. Y eso sería de suyo muy relevante. Tener un avance importante en la clase media, que se incremente en 30% la clase media y en el mismo sentido en 30% el acceso a la educación superior. Van de la mano. El tercer punto tendría que ser la ciudad más incluyente, la ciudad de las igualdades. Claro, ahí es donde se ha avanzado más, ahí es donde más o menos ha estado el discurso, pero lo cierto es que todavía no tenemos un sistema de protección o de bienestar social que alcance a todas las familias y a todas las edades en nuestras etapas de la vida. Yo diría que si tenemos la ciudad más funcional, la ciudad más incluyente y la ciudad de la innovación que nos inserte en las cadenas globales de valor, esa constitución sería muy útil para la ciudadanía. Si no, vamos a tener una constitución, como decíamos, hecha con las manos de Peña Nieto y de Mancera, que va a ser de inmediato desechada, y ojalá que en el referéndum, si existiera... Insurgentes Miscuac nos está preguntando algo interesante. Si Morena no va a participar de estos 40, ¿va a poder proponer alguna candidatura? ¿Sí va a entrar a la elección? Sí. O sea, Morena tuvo una discusión. A ver, es un proceso totalmente distorsionado, porque vienen 40 designados por dedazo, y se van a elegir 60, y decíamos si se tienen que votar con 66 para hacer válidos los acuerdos. Morena pudo haber descalificado, decir esto es antidemocrático, es ilegal, es inconstitucional, porque el origen del diputado es la representación de un territorio popular. Por supuesto. ¿No? Entonces, y el principio del Parlamento es la discusión entre pares. Claro. Entonces yo discuto contigo porque tienes el mismo origen y contigo porque tienes el mismo origen, o sea, los votos del pueblo. Pero ¿por qué discutir con 40 que no los eligió nadie? Exacto. Que le rinden cuentas al que lo designó. O sea, ellos tienen que quedar bien con el de arriba, mientras que los 60 tienen que quedar bien con los de abajo. Entonces, no hay un trato entre pares. Ahí, el primer punto. Bueno, se pudo haber descalificado eso, pero Morena decidió participar. Bueno, vamos a ir a los 60 a tratar de ganar esa elección. ¿Para qué? Para tratar de subsanar una situación que de origen está mal. Una constitución es un pacto de las fuerzas vivas. Sí. Es un pacto de los actores que hacen la vida de una ciudad, de un país. Eso es una constitución. Sí. ¿Y quiénes están representados en ese constituyente? Están los empresarios, están los estudiantes, están los profesionistas, están los políticos, están los académicos, están los artistas, están los intelectuales. ¿A quién está representado ahí? Los comerciantes en vía pública. O sea, toda la diversidad social que hace la Ciudad de México debería de estar representado en ese constituyente. En la teoría. Porque el resultado de eso es una constitución que sería el pacto social, el acuerdo social entre nosotros, para darle gobernabilidad y viabilidad a la ciudad. Eso sería en teoría. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, pues que tienen que participar el 60 o 70% por lo menos de la ciudad. El año pasado votó el 40%. Sí. Ahorita en las mejores estimaciones se habla de que puede participar un 20%, o sea, 2 de cada 10 capitalinos. No están representados las fuerzas vivas, las que hacen la dinámica de la ciudad, sino solamente el sector político. Claro. Y algunos independientes que dijeron, bueno, yo también tengo interés en participar. Que habrá que ver. El hecho de que no esté, por ejemplo, en el caso que están mencionando de Morena, es muy interesante porque finalmente Morena
pues no está, digamos, por decirlo de alguna forma, no está manchado por ese asunto donde los partidos que participaron en el pacto se pusieron de acuerdo. Esto de alguna manera le va a beneficiar finalmente porque por las últimas encuestas que hemos visto en algunos medios, como por ejemplo el periódico El Universal, pues nos dicen que Morena, bueno, ponle a Monreal, gana, ponle a fulanito, gana, ponle a sutanito, gana. Nomás un asuntito ahí para terminar esta parte. Fíjate. Entonces, tú tienes una cuestión que debe de ser un pacto social. Bueno, okay. ¿En qué consiste el pacto? O sea, ¿cuál es la naturaleza del pacto? ¿Cuáles son los derechos de la gente? ¿Cuáles son las garantías que tú tienes como ciudadano del Distrito Federal para tener una vida digna, para tener una vida decente, para tener una vida tranquila, para tener seguridades? O sea, ¿cuáles son esas garantías que tienen que estar establecidas ahí? Sí. Por un lado. ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno? Sí. Porque no hay derecho sin obligación. O sea, lo que Morena está planteando es que no queremos una serie de derechos que con el tiempo se vuelvan letra muerta, como en la Constitución Nacional. Sí. En la Constitución Federal tienes un montón de garantías y de derechos que son letra muerta. Totalmente, ¿no? Sí. Dices, bueno, ¿para qué poner tantos derechos que después no se apliquen? Entonces, ¿qué tienes que tener claro? Las obligaciones de la autoridad, las obligaciones de la administración, del gobierno, para asegurar que se cumplan esos derechos y esas garantías. Claro. Si pones que tienes derecho a la salud, que todos los habitantes de la Ciudad de México, por el hecho de residir en la ciudad, tienen el derecho a la salud, eso tiene que tener un capítulo que diga, bueno, eso se traduce en el 8% del presupuesto para esto. Para eso necesitábamos la autonomía financiera. Y entonces requieres establecer las obligaciones de la autoridad. Y un tercer elemento, el candado para obligar a que se cumpla eso, que es la revocación de mandato. Es decir, si tu autoridad, a la mitad de tu periodo, se te hace una evaluación y la gente considera que no estás cumpliendo con tus obligaciones, te vas. Así es. Entonces, le das el derecho a la gente para elegir, pero también le das el derecho de quitar antes de que termine el periodo. Y vas a ver que si tú fueras delegado o fueras el jefe de gobierno y sabes que a la mitad te van a volver a evaluar, te aplicas. No, claro, te aplicas, porque si que aplicar. Si no te corren. Eso que dice Agustín es muy interesante. Eso es el círculo virtuoso. En la reforma, derechos, obligaciones, revocación de mandato. En la reforma constitucional se prevé la reelección de los legisladores y las legisladoras a partir de 2018. Y también de los jefes y de los alcaldes y de los famosos concejales. Pero no se prevé la revocación de mandato. Entonces, pues lo importante aquí es que los que queden en esta asamblea constituyente pongan mucha atención y empecemos a tener estos pesos además que lo incluyan, o sea, es necesario. Hay la tan pregunta, bueno, los partidos políticos van a tener sus candidatos y tienen presupuesto para publicitarlos. ¿Cómo podemos conocer a los candidatos independientes? Bueno, ya van a empezar las campañas y 18 de abril. Y tanto los candidatos de partidos, la lista de los partidos, como los candidatos independientes tienen un presupuesto previsto en un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral. ¿La cantidad de recursos que tienen los independientes no la tienes? Sí, entiendo que puede ir entre 1 millón a 3 millones, pero son fórmulas que, por cierto, si tú le preguntas a cualquier político experto en la materia, no está claro cuál va a ser o cómo se va a conformar. Es que depende del número que se... O sea, a ver, se acordó vacío, que cada planilla va a tener 10 millones de pesos. Sí. Entonces, cada partido va a tener 10 millones de pesos. Morena rechazó esos 10 millones de pesos. Cuando se asignaron por parte del INE, en un acuerdo que tuvo el INE, Morena dijo, nosotros no, que ese dinero se dedica a otra cosa. Bueno, pero cada partido tiene derecho a 10 millones de pesos que se asignaron. La planilla de independientes también va a tener derecho a 10 millones de pesos, pero va a depender de cuántos si quedan 5, pues les conviene. Quedan 5, si quedan 5, si quedan 30, pues... Parece que van a quedar pocos, por lo que decíamos. Las reglas fueron... Pero son 10 millones de pesos por planilla. Y además, bueno, va a haber tiempos oficiales, que es lo que... ahí sí son parejos. En términos de difusión es equitativo, cada planilla va a tener... incluso Morena fue uno de los argumentos que utilizamos, porque... Se acostumbra, está en la ley que las prerrogativas, si los apoyos económicos que se dan a los partidos, se dan en función a 2 criterios. La mitad de ese dinero se reparte de manera equitativa y la otra mitad de acuerdo a los votos que cada quien obtuvo en la última elección. Sí. Entonces, aquí en la Ciudad de México, en la última elección, Morena fue el primer lugar, sacó el 26%, por poner un ejemplo, y el Partido Verde sacó el 6%.
¿no? Hay 20 puntos de diferencia, pero a la hora de dar dinero aquí son 10 y 10. Sí. Perdón, pues no. Va a ser igual. Sí. Pues, nos quedan un par de minutos más. Vamos a terminar con sus comentarios, con lo que quieran ustedes recalcar sobre el tema. Sí, me parece que un tema que hay que poner sobre la mesa es la paridad, paridad de género en la Asamblea Legislativa. No sabemos cómo va a quedar. Debería ser, para un ejemplo de cómo debería haber mitad hombres y mitad mujeres, es un tema importante. El tema de las facultades, vamos a ver que ojalá por primera vez no se toquen los callos, los pies, las alcaldías, el gobierno central y quizá figuras nuevas. Ahorita estamos pensando en esas, pero a lo mejor hay un cuarto nivel de gobierno, o sea, hacia abajo, la gente tenga autogestión en su gobierno, o quizá una autoridad metropolitana más alta que se ocupe de temas tan importantes como el tema del transporte público. Oye, nada más algo rapidísimo, el asunto de las tribus, o particularmente las del PRD, ¿esto las va a fortalecer o las va a matar? Bueno, quería hablar también de ello. Yo creo que ojalá haya un referéndum ciudadano sobre la Constitución, pero más bien lo que está pasando es que va a ser un referéndum sobre las tribus, sobre el gobierno de la Ciudad de México, y ahí yo creo que se prevé, y me parece lógico por sus propias decisiones y errores, se prevé un colapso todavía mayor de esta administración y de ese partido que tú estás señalando con esas tribus. Agustín Guerrero. Mira, estamos a 6 semanas de la elección, arranca la campaña el 18 de abril, es una campaña muy breve, es mes y medio, y yo creo que lo primero es que hay que hacer un esfuerzo por parte de quienes estamos participando para difundir lo más posible cuál es nuestra postura, nuestras propuestas a este constituyente, incentivar a que la gente participe, porque se ve un proceso con poco interés, con mucho mucha apatía, la gente no sabe que va a haber este proceso, la gente no tiene claro, ¿y yo qué gano? ¿No? Porque cuando hay una elección, bueno, este diputado me va a representar o este delegado, pero en este caso es una planilla por un partido, entonces, aunque pueda haber ahí, seguramente hay gente importante en cada una de ellas, no estás eligiendo a alguien directamente, sino una planilla que pues habrá que saberla explicar, en fin. Yo creo que vamos a tener estas 6 semanas con bastante intensidad por parte de los aspirantes al constituyente, difundiendo sus propuestas, y me parece también que va a ser, como dice Irak, una evaluación del gobierno central. O sea, esta va a ser una oportunidad que la gente va a tener termómetro para medirle el agua a los camotes, ¿no? Comentaba con César hace rato, Mancera perdió la elección del 2005, luego perdió la del corredor Chapultepec, ¿no? Y en sus aspiraciones que ha manifestado, una derrota en el 2016 sería para él pues su tumba, su muerte política. ¿Algo más para cerrar? Ya nos vamos. Bueno, pues amigos, muchas gracias por venir. Esperamos pronto poderles ver ahora ya con los candidatos. Muy bien. ¿No? Sí. A la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche en Si Yo Fuera Servidor Público por Aztele TV. Hasta la próxima.